Hola, empieza aquí un nuevo episodio del Quadern de l'Apuntador, el Cuaderno de l'Apuntador, el podcast sobre divulgación musical que te presenta per Andreu Jariot. Esta vez hablaremos de un órgano muy emblemático, el de la Catedral de Notre Dame, en París. De hecho, no seré yo quien te hable de este instrumento, sino la persona que ahora mismo se presenta. Soy Mario D'Amico Holtzman, nací en Uruguay hace 41 años y soy organero. Este era Mario, pero ¿qué es un organero? Un organero es el técnico, el artista que construye los órganos que hay en las iglesias o en las salas de conciertos y que sirven para tocar el repertorio más maravilloso de la música de Bach o de otros compositores. El organero es un técnico, pero es también un artista. Un órgano puede ser una máquina que reproduce sonidos o puede ser una obra de arte que nos toca el alma. De pequeño, Mario ya quería dedicarse al mundo de los órganos. A la edad de 9 años escuché un concierto de órgano donde sonó música de Bach y quedó resonando en mi cabeza. Luego, años después, leí en la prensa sobre Notre Dame que acababan de instalar computadoras, ordenadores para todo el funcionamiento mecánico del órgano. Y todo esto me generó muchísima curiosidad y fue lo que me despertó el interés y lo que despertó finalmente mi vocación. Aquí tenemos ya la primera conexión de Mario D'Amico Holtzman con el órgano de Notre Dame. Ahora el contacto con este instrumento es muy intenso. Él es el responsable del desmontaje del gran órgano para su reparación y reconstrucción, después del terrible incendio de abril de 2019. Pero antes de continuar, le pedimos a Mario que nos defina qué es para él un órgano. Un órgano puede ser una máquina que produce sonidos o puede ser una obra de arte que cuando suena nos emociona. Tiene una paleta sonora increíble, enorme, gigantesca y con diferentes instrumentos que pueden ser desde lo más suave y delicado que apenas podemos oír a la distancia a la potencia de un avión cuando despega. Puede sonar más fuerte que toda la orquesta sinfónica al máximo y pasar exactamente, como decía antes, al mínimo. Para todo esto hay diferentes mecanismos, hay diferentes tipos de tubos y todo esto se utiliza según el tipo de repertorio que se esté tocando. Hablemos ya del órgano de Notre Dame. Es un instrumento emblemático, historia viva de la organería francesa. El órgano de Notre Dame es un instrumento que guarda dentro de sí la historia de la organería en Francia prácticamente desde los inicios. Es un instrumento que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que guarda todavía a día de hoy tubos desde lo que podríamos considerar prácticamente el primer órgano de Notre Dame. Hay tubos que aparentemente son del siglo XV, hay tubos del siglo XVII, del siglo XVIII, evidentemente del siglo XIX, que es la gran reforma y es la mayor parte de lo que conocemos hoy, es el órgano de Cavaillé-Coll, del siglo XX, en la época de Pierre Cougerot, y del siglo XXI, que fue la última restauración que se hizo en 2015, donde se continuó ampliando y adaptándolo al repertorio contemporáneo. Es por esto que podemos decir que el órgano de Notre Dame guarda dentro de sí toda la historia de la organería francesa y es un instrumento que ha permitido en cada época tocar el repertorio de esa época en concreto, pero siempre también ha permitido seguir ejecutando el repertorio antiguo. Mario nos habla de las características del gran órgano de Notre Dame, un instrumento espectacular y monumental. Es el órgano más grande de Francia y es un instrumento enorme. Tiene 5 teclados para las manos y un teclado para los pies. El teclado de los pies, el pedalero, están los sonidos más graves.
que son graves tan profundos que apenas los escuchamos con los oídos, sino que los podemos sentir con todo el cuerpo, como un pequeño terremoto que suena acompañando la música. Y los teclados de las manos, pues para conseguir tener todos este tipo de diferentes sonidos, que está la flauta, el violín, la trompeta, sonidos que son característicos de órganos, para poder tener estos 115 sonidos diferentes, necesitamos la cantidad enorme de 8.000 tubos, que son como 8.000 flautas que hay que trabajarlas una a una, hay que afinarlas, hay que trabajar la característica sonora de una a una para que el instrumento suene como está pensado, como se necesita. El gran órgano de Notre Dame está situado en una de las fachadas de la catedral. Hasta ahí llegaron los efectos del desprendimiento de la gran aguja metálica y del techo de la nave principal de Notre Dame. El gran órgano está situado, como casi siempre en Francia, que es detrás de la fachada principal, debajo de la gran rosaza. Y a pesar de estar lejos de donde estaba la aguja de Viollet-le-Duc y donde cayó y perforó la nave, a pesar de estar lejos, este sitio, por la onda expansiva, por cómo se ha movido el viento dentro de la catedral, ha sido uno de los sitios donde más contaminación de plomo y más arena ha llegado. Es por eso que el órgano está muy, muy sucio. Hemos hablado del gran órgano, pero en Notre Dame hay otro instrumento más pequeño. Está el gran órgano que todos conocemos y luego hay un pequeño instrumento no menos importante, es un órgano construido por Merklin en Lyon en el siglo XIX. Y este pobre instrumento sí que ha sufrido mucho más porque ha recibido mucha agua cuando los bomberos intentaban enfriar, intentaban que el fuego fuera lentamente, recibió mucha agua. Entonces de ese instrumento podemos considerar que toda la tubería de metal se salvó, pero todo lo que son los mecanismos interiores en madera, toda la tubería de madera está perdida porque luego del incendio, como es una zona de alto riesgo de derrumbe, ha quedado mojado durante muchísimo tiempo y bueno, ese instrumento se salvará la tubería, que hay parte de tubería histórica y otra no tanto, y evidentemente se restaurará y quizás se haga un instrumento un poco más grande que permita acompañar mejor el coro. El coro de Notre Dame ha dejado de actuar en la catedral desde el incendio. La historia de esta institución, de este coro, está íntimamente ligada al templo desde el siglo XII. En Notre Dame es donde nació la polifonía. Ahora el coro debe actuar en otras iglesias de París. Lo integran 160 cantores. Hemos hablado del órgano y del coro, pero ¿y los organistas? La música en Notre Dame es parte fundamental de la liturgia y por esto tienen contratados 5 organistas. Hay 3 organistas titulares del gran órgano y hay 2 organistas titulares del órgano de coro. Ser organista en Notre Dame es lo máximo a lo que puede aspirar un intérprete de este instrumento. Es un privilegio y es una responsabilidad enorme porque es el sitio donde más proyección un organista puede tener. Hay una larga historia de organistas de altísimo nivel, de grandes improvisadores y grandes compositores en la tribuna de Notre Dame. Y evidentemente es un privilegio, probablemente el privilegio más grande al que se puede aspirar como organista, pero esto también es un peso. Desde el mes de agosto, diferentes técnicos, dirigidos por Mario D'Amico Holzman, se ocupan del desmontaje del gran órgano de Notre Dame. El desmontaje de Notre Dame tiene la particularidad de ser muy complicado por la contaminación del plomo y bajo las máscaras y los sistemas de respiradores que tenemos que trabajar solo podemos trabajar 5 horas efectivas por día. Por esto hemos estado trabajando a 2 equipos por la mañana y por la tarde
2 equipos de 5 personas cada equipo. El desmontaje del órgano empezó el 3 de agosto, descendiendo la consola, y continuará hasta probablemente el mes de diciembre. Todo el instrumento se está guardando en containers y se está llevando a un sitio de almacenamiento secreto donde está muy bien vigilado, como otras piezas patrimoniales importantes de la catedral, hasta que se decida quién realizará la restauración, porque el trabajo de desmontaje de urgencia que estamos haciendo, esto ha sido una necesidad, una urgencia, y por eso hemos sido requisicionados para hacer este trabajo. La restauración no se considera una urgencia y tiene que seguir todas las vías oficiales y legales, pasando por las comisiones de expertos, y evidentemente concursaremos para hacer la restauración y nos encantaría hacerla, pero todavía no está decidido quién y cuándo la hará. Mario forma parte del taller que realizó la última restauración del gran órgano de Notre Dame. Ahora no está solo, tiene la ayuda de otros organeros. Al desmontaje de Notre Dame lo estamos realizando con el equipo de trabajo, que es el taller de Pascal Coiron, que es uno de los más importantes organeros de Francia y podemos decir del mundo. Y estamos realizando el trabajo junto con otros 2 talleres. Esto de Notre Dame ha llegado de sorpresa, como es normal, después del incendio, y para poder seguir atendiendo nuestros otros proyectos, nos hemos asociado con otras 2 empresas y estamos trabajando juntos. ¿Pero por qué se tardó tanto en empezar a desmontar el órgano? Se ha tardado algo más de un año en empezar el desmontaje del órgano, porque hay que comprender lo complejo que es todo en una obra de estas dimensiones. El edificio corre riesgo todavía de derrumbe, porque el andamio que se quemó, se cocinó a más de 1000 grados, está muy debilitado y corre riesgo todavía de derrumbe. Entonces, entre que se procedió a asegurar todo de manera que permita a los técnicos entrar al edificio, etc., ha pasado mucho tiempo, pero todos los medios son increíbles y nos aseguran de que todo va a volver a ser como era en un tiempo récord. En estos momentos están finalizando las tareas de desmontaje del gran órgano. A partir de ahora empezará una nueva etapa, la de la reparación y reconstrucción del instrumento. Todavía, sin embargo, no se sabe cuál será el taller encargado de la recuperación del órgano. Sea cual sea, para Mario, haber podido trabajar estos meses en Notre Dame ha supuesto haber realizado un sueño, el de aquel niño de 9 años que un día se enamoró del órgano. Trabajar en Notre Dame es una emoción enorme, es un patrimonio que trasciende el patrimonio francés, es un patrimonio que todos consideramos nuestro. Es el órgano por el cual un día me despertó la pasión por el órgano, por el cual me hice organero. Todo esto hace 31 años, haber pensado que algún día podría haber estado trabajando en Notre Dame era un sueño totalmente irrealizable y hoy día me toca estar al frente del equipo. Y es una emoción por la parte del instrumento, pero también por la parte del patrimonio intangible. La tradición musical de Notre Dame es casi tan antigua como Notre Dame en sí, y colaborando, ayudando a salvar el instrumento, estamos ayudando a que esa tradición continúe.